Los únicos 3 países enclavados del mundo. En el mundo hay diferentes enclaves que se conformaron por diferentes circunstancias históricas, geográficas, políticas y económicas. Solo 3 territorios independientes son enclaves: San Marino, Lesoto y el Vaticano. Un país enclavado es aquel que no tiene salida al mar y está completamente rodeado por otros países. Esta característica puede presentar muchos desafíos y oportunidades únicas. En este video hablaremos sobre los 3 únicos países en el mundo que cumplen con esta definición. Pero, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo se afecta su economía y desarrollo por su condición de enclaves? ¿Sabías que un enclave fue la inspiración de una de las series de películas más famosas de Marvel? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Origen de los enclaves y sus características. Los enclaves tienen su raíz en la Edad Media, cuando se empezó a usar este término que proviene de la palabra en latín enclaver. Significa cerrar con una llave. El término se usaba para aquellas tierras o propiedades que estaban rodeadas completamente por otra propiedad o terreno de otro dueño. Para acceder a las tierras enclavadas y sus recursos, los propietarios debían pasar por las tierras de otro propietario. Esto creaba una dependencia de paso, la cual se solucionaba con el pago de un tributo para el dueño de dichas tierras. Con el tiempo se usó la palabra enclave para aquellos territorios, distritos, comunas, feudos y pueblos que eran parte de un país o reino, pero estaban dentro o rodeado por otros territorios. Con el feudalismo, sistema económico, social y político de la Edad Media, los territorios se heredaban, intercambiaban, compraban o daban en las uniones matrimoniales de la época. Esto provocaba que un reino o país tuviera territorios en otros países. Un ejemplo fue España. Tenía territorios en otros países de Europa que aseguraban por medio de la unión matrimonial entre familias reales o de la aristocracia europea. Tenían feudos en Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Austria y otros territorios. En 1526 se firmó el primer tratado diplomático que menciona la palabra enclave. En el siglo XVI se empezó a definir y usar este término como solución diplomática ante conflictos entre diferentes potencias europeas. Hubo leyes y políticas de protección de la integridad y unión de territorios nacionales para evitar que los países se desintegraran en miles de enclaves. En Europa Central, en el Sacro Imperio Romano Germánico, los enclaves eran muy comunes, ya que hasta el siglo XIX se mantuvo la tradición de repartir y dividir el territorio entre los herederos. También de intercambiar y dar de dote un territorio. En el caso del Reino de Prusia, parte del Sacro Imperio, la mayor parte de su territorio estaba conformado por más de 260 territorios que eran enclaves. En la actualidad hay diferentes enclaves en el mundo que tienen sus particularidades y que se dividen en verdaderos enclaves, verdaderos exclaves, pene-enclave, semi-enclaves y semi-exclaves. Los verdaderos enclaves son porciones de territorio de un país rodeados por otro, y su paso dependía de este último país. Las regiones de Campione de Italia, en Italia, y Busingen an Holstein, en Alemania, están rodeadas completamente por Suiza. Por su parte, los verdaderos exclaves se refieren a la porción de un territorio de país que es enclave, pero está rodeado por más de un país. Su paso, por lo tanto, depende de estos países. Nakhchivan, un enclave de Azerbaiyán, está rodeado por Irán, Turquía y Armenia. Los pene-enclaves son aquellos territorios que no están separados de su país de origen, pero el acceso a ellos depende de otro país. Por ejemplo, el territorio de Point Roberts está dentro de Estados Unidos, pero su acceso vía terrestre solo es posible a través del país vecino de Canadá. Un semi-enclave son aquellos países que están rodeados parcialmente por otro territorio, pero poseen una línea costera que le da acceso a aguas internacionales, pero su paso vía terrestre depende de otro territorio. En cambio, un semi-exclave es parte de un territorio soberano que se encuentra en otro territorio soberano, pero tiene acceso a aguas internacionales.
El Principado de Mónaco es el semienclave más famoso del mundo. Es el territorio más poblado del mundo por metro cuadrado, rodeado parcialmente por Francia. Otro ejemplo son los países Brunei y Gambia, los cuales también son semienclaves. En caso de países semiexclave, podemos mencionar a Gibraltar y Oblast de Kaliningrado. El primero es un territorio de ultramar del Reino Unido en España, y el segundo es un territorio de Rusia que se encuentra entre Polonia y Lituania. Solo 3 países independientes son reconocidos por la comunidad internacional como territorios enclavados: San Marino, Lesoto y el Vaticano. Veamos cada uno. San Marino. Su nombre oficial es República de San Marino y está en la ladera del Monte Titano, entre las regiones italianas de Emilia-Romagna y Las Marcas. Es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 61,2 kilómetros cuadrados. Junto a Malta, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y la Ciudad del Vaticano, San Marino es uno de los 6 microestados de Europa. Tiene una población de 33.745 personas para el año 2021, según cifras del Banco Mundial. Su idioma oficial es el italiano y su moneda el euro. Según la tradición local, San Marino se fundó en el siglo IV después de Cristo, cuando el diácono Marinus del Dálmata, posteriormente conocido como San Marino, se refugió en el Monte Titano, juntos a un grupo de cristianos que escaparon de la persecución del Imperio Romano. El diácono San Marino construyó una iglesia en la zona, dando lugar a la creación de la ciudad de San Marino y del país, el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. Con 1721 años de antigüedad, San Marino es la república más antigua del mundo. En el siglo V después de Cristo, el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Entonces los cristianos dejaron de ser perseguidos y San Marino pudo crecer como comunidad. Al final de ese mismo siglo se disolvió el Imperio Romano y San Marino mantuvo su independencia. Durante la Edad Media, algunas de las ciudades-estados en Italia trataron de conquistar San Marino, pero no lo lograron. En el año 1243 se formó el primer Gran Consejo, una institución que gobierna el país, en la que sus miembros son elegidos por votación. En 1291, el Papa Nicolás IV reconoció a San Marino como Estado independiente. En la Edad Media, la legitimidad de un gobierno era dada por un hecho divino. En Europa, ese hecho divino era dado por el Papa, la máxima representación de Dios en la tierra. El Consejo Grande y General es el Parlamento del país y el que conforma el gobierno del país. Está integrado por 60 parlamentarios, quienes se eligen por votación popular cada 5 años. Este consejo elige dentro de sus miembros a 2 capitanes regentes, quienes cumplen la función de jefes de Estado y de gobierno y se eligen cada 6 meses. También sus miembros conforman el gabinete ministerial, conocidos como secretarías, y el poder judicial. En cuanto a la geografía de San Marino, está marcada por el relieve montañoso del Monte Titano, el cual tiene 3 cumbres que a su vez tienen 3 fortificaciones antiguas que protegían el país de invasiones. La flora y la fauna es de bosques de montaña y su clima es templado, con temperaturas promedio de 26 grados Celsius en verano y de menos 7 grados Celsius en invierno. Las actividades económicas principales del país son el turismo, el sector financiero y la producción agrícola de vinos y quesos. Las importaciones y exportaciones pasan por aduanas italianas, que se encargan de todo ese proceso. Las conexiones aéreas y marítimas dependen de aeropuertos y puertos italianos. San Marino tiene diferentes convenios con Italia, que le dan varios beneficios a los gobiernos locales y a la población italiana. Lesoto. Lesoto se encuentra enclavado dentro de Sudáfrica, específicamente en las montañas Maloti. Su nombre oficial es Reino de Lesoto y su capital es Maseru, la ciudad más grande del país. Lesoto tiene una superficie de 30.355 kilómetros cuadrados y es el enclave más grande del mundo. Su población es de 2.281.000 habitantes, según cifras del Banco Mundial. Sus idiomas oficiales son el inglés y Sesotho. Lesoto es el único país enclavado fuera de Europa. También es el único país del mundo que todo su territorio se encuentra por encima de los 1.000 metros de altura. El punto más bajo del país está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, y más de la mitad del territorio supera los 1.800 metros sobre el nivel del mar. La población de hace 6 siglos atrás estaba formada por las tribus bosquimanas, consideradas las más antiguas del mundo, con más de 100.000 años de antigüedad. Tienen su origen en Botswana y se expandieron por el resto del sur de África.
Las tribus bosquimanas vivieron durante casi 40.000 años en Lesoto, hasta que fueron expulsados por el pueblo Soto en el siglo XVI. El pueblo Soto está formado por tres grandes tribus, los Bacoanas, los Bataun y los Bacbuena. Este pueblo conforma más del 95% de la población de Lesoto en la actualidad. En el siglo XIX, el líder de la tribu Baquewana, llamado Moshoes Shoes, unió a las otras dos tribus para luchar contra la expansión territorial del pueblo Zulú, un grupo que ha vivido en el este de Sudáfrica y que buscó expandirse por el resto del país. Los zulúes no pudieron conquistar el territorio de Lesoto y el jefe de los Baquewanes fue coronado como rey el 11 de marzo de 1822, con el nombre de Moshoes Shoes I. Esto dio inicio al reino de Basutolandia. Durante el reinado de Moshoes Shoes I, se dieron otros conflictos armados entre 1856 y 1868 contra colonos ingleses y neerlandeses que estaban al sur de África y que buscaban más tierras para sus cultivos. Aunque el reino logró resistir, en 1868 el rey convirtió al reino en un protectorado británico para evitar futuros conflictos. En 1870 el rey murió y lo sustituyó su hijo Letsie I. En 1880 se dio la Guerra del Arma, una lucha del pueblo Soto y su rey por el derecho a portar armas, algo que había sido prohibido por autoridades inglesas. El conflicto terminó cuando el pueblo Soto venció y se le reconoció que era un territorio autónomo, lo que evitó que el Imperio Británico anexionara el reino de Basutolandia a la Unión Sudafricana, actual Sudáfrica. El 4 de octubre de 1966, el reino de Basutolandia logró su independencia del Reino Unido y cambió su nombre a Reino de Lesoto. Los primeros años del país fueron inestables, con golpes de Estado y dictaduras durante 3 décadas. En la actualidad, el país es una monarquía parlamentaria, con el rey Letsie III como jefe de Estado y Sam Matekane como primer ministro y jefe de gobierno. La geografía de Lesoto se caracteriza por sus numerosas montañas que son parte de 2 grupos de cordilleras, los Maloti al norte del país y los montes Drakensberg en el suroeste del país. Allí está la montaña más alta del sur de África, en un territorio muy árido debido a la deforestación excesiva. Su clima es templado y las temperaturas son bajas la mayoría del año debido a su altura. La temperatura media en verano es de 22 grados Celsius y en invierno de menos 7 grados Celsius. La agricultura de subsistencia es la actividad económica principal. Los principales ingresos del país provienen de remesas de ciudadanos de Lesoto en el extranjero. El cristianismo es la religión que más se practica. Es uno de los países con el porcentaje más alto de casos positivos de VIH-Sida. Más del 20% de la población es VIH positivo. Lesoto sirvió de inspiración para la película Black Panther. Es el país ficticio Wakanda, un territorio oculto entre las montañas con grandes avances tecnológicos, y que su rey es el superhéroe Black Panther. El Vaticano es el país enclavado más famoso del mundo por ser la sede oficial del Papa, jefe de la Iglesia Católica Romana, la religión con más seguidores del mundo. A diferencia de los otros 2 países enclavados, su sistema político es una teocracia con una estructura de gobierno de monarquía absoluta. Con una superficie de 0.49 kilómetros cuadrados o 44 hectáreas, es el estado más pequeño del mundo. El tamaño de la Ciudad del Vaticano es menos del 20% de la superficie del Central Park en Nueva York. Su moneda oficial es el euro y los idiomas el italiano, también el latín, el cual se usa para las liturgias, ciertos rituales religiosos y algunos documentos oficiales. La población del Vaticano es de menos de 1.000 habitantes y sus ciudadanos tienen la nacionalidad de forma temporal. No se obtiene por nacimiento como en la mayoría de los países o por filiación familiar, se obtiene por concepción o decreto y se le da a todas las personas que viven y trabajan en la Ciudad del Vaticano. También a los diferentes miembros del cuerpo diplomático que representan al país. El origen del Vaticano viene desde la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano, en el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino donó territorios y propiedades a la Iglesia romana. Luego estos territorios se convirtieron en los estados pontificios en el siglo VIII, 4 siglos después de la caída del Imperio Romano y con la protección del Imperio Carolingio. En la ciudad de Roma, capital de los estados pontificios, se terminó la construcción de la Basílica de San Pedro en 1612, en las cercanías de la Colina Vaticana, donde la tradición cristiana cree que está la tumba del apóstol San Pedro.
También se construyó la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina y otros edificios emblemáticos. Los estados pontificios duraron por más de 1000 años, hasta que en 1870 fueron anexados al Reino de Italia, en el proceso de unificación del país por parte del rey Víctor Manuel II. Esta unificación fue una pérdida importante para la Iglesia Católica, ya que los estados pontificios representaban las actuales regiones italianas de Lacio, Umbría, las Marcas y Emilia-Romagna. Estas regiones están en el centro y norte de Italia. En su máximo apogeo, San Marino estaba enclavado dentro de los estados pontificios. Después de la unificación de Italia, el Vaticano fue parte de Italia durante casi 60 años. En 1929 se firmaron los tratados de Letrán entre Benito Mussolini y los representantes de la Santa Sede. Esto derivó en la creación de un país independiente dentro de la ciudad de Roma. A diferencia de Lesoto o San Marino, la ciudad del Vaticano pasó de un territorio con salida al mar a ser un enclave. La ciudad del Vaticano se encuentra al oeste de Roma, entre el río Tíber y la colina Vaticana. Su geografía está marcada por las características geográficas de Roma. Una ciudad plana, con mucha vegetación, el clima es templado y la temperatura media anual es de 21 grados Celsius. La economía del país depende de los ingresos que dan los museos del Vaticano, de las diversas propiedades ubicadas en el territorio italiano y los donativos de los millones de fieles alrededor del mundo. La ciudad está conformada principalmente por la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, que representan el 20% de la superficie del país. También se encuentran los museos del Vaticano, el Palacio Apostólico Vaticano, residencia oficial del Papa. También la estación de tren, el cuartel de la Guardia Suiza, la Biblioteca del Vaticano, la Capilla Sixtina, la Casa de Santa Marta, Villa Pía, la Torre San Juan y los Jardines del Vaticano. Este pequeño país y todo su territorio es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es el único país del mundo con esta distinción. Diversos edificios y obras de arte en el Vaticano, la bóveda de la Capilla Sixtina y el mural del Juicio Final son obras maestras de artistas como Miguel Ángel. Las pinturas de la Escuela de Atenas y el Parnaso, de Rafael, la pintura San Jerónimo, de Leonardo da Vinci, Descendimiento, de Caravaggio, y muchas obras más que fueron en su mayoría parte del Renacimiento italiano. Además, cuentan con más de 700.000 obras de arte, más del doble de las que se encuentran en el Museo del Louvre, el museo más famoso de París y del mundo. San Marino, Lesoto y la Ciudad del Vaticano son los únicos 3 países enclavados del mundo, pero también son países con particulares propias y con una rica y diversa historia. La estructura de gobierno de San Marino es única en el mundo. La elección del Papa, jefe de la Ciudad del Vaticano también, por medio de un cónclave cerrado, se elige al jefe de la Iglesia Católica Romana. Cuando se elige un papa, se anuncia con el famoso humo blanco que sale de la chimenea ubicada en la Capilla Sixtina. Lesoto es un país que está más cerca de las nubes que de las llanuras africanas, un enclave completamente aislado de Sudáfrica, debido a su altura que está completamente rodeado de montañas. En este país se encuentra el bar más alto de África. Está a 2.874 metros sobre el nivel del mar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.